¿Cómo vienen con los ejercicios? Bien, bastante bien. Hoy justo estuve viendo lo nuevo, lo de límites. Y Sea F la función. Ok. ¿Alguien iba a preguntar algo recién? Ok, bueno, entonces ya estuvieron viendo algo de límites. Va, al menos Inés dijo eso. ¿El resto qué onda? ¿En qué Lo andan? siento, no te entendí. Uy, me habla. Sin que le pida nada. Em, bueno, nada. ¿Qué onda? ¿Algún problema en particular que quieren que charlemos? ¿Vemos alguno de límites así como para empezar? ¿Queda alguna duda de lo anterior? ¿Quieran discutir? ¿De polinómicas o de cuadráticas? Profe, le Sí, quería hacer una pregunta más burocrática, por así decirlo. sí, claro. En actividad 4, después del primer video, dice lee las explicaciones del archivo funciones homográficas. Y busqué ese archivo y no lo encontré en ninguna Eh, parte. a ver, espera que entro al campus y te digo qué onda. Vale. No sé si alguien lo pudo encontrar, pero ¿El resto lo pudieron ver, ese archivo? no, me acabo de fijar, no me había dado cuenta tampoco. O sea, viste que están como las actividades y abajo te da la lista de Sí, los archivos y no está. No sé claro. si están a otro lado, pero no está donde tiene que estar, digamos. Claro, y tampoco está en materiales de estudio ni en ningún otro lado. actividad 4. Eh, lee las explicaciones, ejemplo del archivo funciones homográficas, resolver el ejercicio 11. O sea, el video está, pero no está el archivo. Sí. Igual lo pueden ir a ver, porque en general estos archivos son extractos de las explicaciones teóricas. Entonces, yo ahora le aviso igual a la coordinadora que lo cargue, pero fíjense que si van a materiales de estudio, a ver, materiales de estudio, guía teórica, tienen guía teórica separado por, no, separado por capítulo, no. Guía teórica. Si no me equivoco, ese archivo que está ahí en guía teórica es todos los temas juntos que van apareciendo en las actividades. Por ahí estoy diciendo cualquiera, me voy a fijar. Sí, es el libro. Entonces, de última pueden ir ahí a verlo, buscar funciones homográficas ahí, verlo ahí. Pero yo ahora le aviso a la coordinadora que falta ese archivo, así lo carga. Pero bueno, lo tienen en el libro, si no. Dale, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces de polinómicas y de cuadráticas no quedó ninguna duda. ¿Quieren que nos metamos a hacer algo de límites? Esperen que voy a avisarle a la coordinadora ahora esto así, después no me olvido. Bueno, ahí abro la guía de...
Bueno, esperen que comparto. Ahí compartí la guía, ¿no? ¿La están viendo? Sí. Sí, sí. Entonces, antes de tirarnos a hacer problemas, el ejercicio 1 está bueno como introducción al tema de límites, al menos límites en el infinito, porque es como una introducción más visual, ¿sí? Entonces, como para ver si más o menos estamos todos en sintonía, al menos todos los que hayan visto los videos explicativos o hayan empezado a ver algo de eso. Por ejemplo, el ejercicio 1 dice, analizando el gráfico de f, fíjense que no nos dan fórmulas, nos dan gráficos de las funciones nada más, determinar si existen los límites con x yendo a menos infinito y a más infinito de f de x. Entonces, ¿qué significa? ¿Alguien me sabe explicar con los dedos o así como en palabras qué significan esos límites? ¿Que tiende a infinito? Bueno, o sea, la forma de leerlo es eso, ¿no? Me dicen x tiende a infinito. La pregunta es qué pasa con el límite de f de x, ¿no? Entonces recuerden, o sea, las funciones son maquinitas a las que le damos números y nos devuelven números, ¿sí? Entonces la pregunta de, como tales, solo las podemos evaluar en números. Yo a la función le puedo dar el 5, ver qué me devuelve, le puedo dar el 10, ver qué me devuelve, etcétera. Esas cosas que ya venimos haciendo desde las clases anteriores. Yo no puedo evaluar una función en infinito o menos infinito porque esas cosas no son números, pero lo que sí puedo hacerme es la pregunta de, bueno, a medida que yo a la función le doy de comer, por ejemplo, números cada vez más grandes, lo que me devuelve tiene algún comportamiento que de alguna manera lo puedo predecir o predeterminar. Entonces, por ejemplo, miremos el gráfico A. Ahí tengo el gráfico de una función, ¿no? Eje X, tengo Y, X, la variable independiente, y en el eje Y los valores de la función. Por ejemplo, esta función que está dibujada acá, no tenemos la fórmula, pero si yo les digo, ¿qué pasa cuando a esta función le damos x igual a 0? ¿Qué nos devuelve? Que la i es igual a 0. Exactamente, esta es una función que no conozco su fórmula, pero cuando le doy x igual a 0 me devuelve 0, ¿sí? O sea, f de 0 es 0. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a copiar todos estos dibujitos. Si no, estoy yendo y viniendo a la pizarra y trabajamos directo con la pizarra. Ahora sí. Entonces, de nuevo, yo acá estoy graficando f de x en función de x, no tengo idea cuál es la fórmula de esa función, no me la dan, pero mirando el gráfico, como habíamos discutido hace un par de clases, el gráfico es una forma de representar a la función. Entonces, de alguna manera, la información sobre qué hace esta función está plasmada en el dibujo. ¿Sí? Por ejemplo, mirando el dibujo, yo me puedo dar cuenta que f de 0 es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el gráfico de la función pasa por este punto, el 0, 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que me dijeron ustedes recién. Después mirando, como no tengo una escala muy definida, no puedo decir mucho, pero si por ejemplo yo les digo que acá está menos 1 y esto de acá es 1,5, por decir algo, eso ya es un agregado mío, no es parte del ejercicio, ¿qué me dice esto? Que f evaluado en menos 1, ¿cuánto es? 1,5. 1,5, ¿sí? 1,5, 3 medios, como les gusta decirlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto se refiere a las asíntotas, que en 3 y menos 1 serían como los límites. Exactamente. Entonces la pregunta, el enunciado nos dice determinar si existen, mirando el gráfico, estas dos cosas. El límite, concentrémonos primero en esta, ¿sí? Una de las consignas que nos pide el enunciado es determinar si existe esta cosa de acá y cuánto vale. El límite con x yendo a más infinito de f de x. Bueno, básicamente, de una manera intuitiva, el límite con x yendo a más infinito de f de x, básicamente la pregunta que estamos haciendo es, esta función, a medida que le damos de comer números cada vez más grandes, ¿qué nos devuelve? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta función, si yo vengo acá y miro el dibujo, y no sé, supónganse que esto de acá es x igual a 8, mirando el gráfico, ¿qué pasa cuando le doy
8. Me da algo muy parecido a qué? -1. A -1, ¿no? Y fíjense que a medida que me alejo, o sea, el gráfico obviamente termina ahí, pero a medida que me alejo, el gráfico de la función se está planchando cada vez más y pegando cada vez más a esa línea punteada que está en -1. Entonces, el gráfico, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cuanto más grande sea el número que vos le des, la función te va a devolver algo que es cada vez más parecido a qué? A -1. A -1. Entonces, el límite este existe efectivamente. ¿Por qué? Porque esta función, cuando vos le das números cada vez más grandes, te devuelve algo cada vez más parecido a -1. ¿Sí? En algún momento te devuelve -1, suponiendo que ese gráfico continúa esta tendencia. No. No, ¿sí? Es un acercamiento asintótico. Es decir, se acerca a -1 tanto como querramos, pero nunca llega a -1. Pero cuanto más grande sea el número que vos le des, más parecido a -1 va a ser la función. ¿Sí? Entonces, este límite de acá existe, ¿y cuánto se imaginan que da? -1. -1. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la idea intuitiva de un límite con x yendo a más infinito? Básicamente es intuitiva. De nuevo, acá no hay fórmulas. Después en un rato vamos a ver cómo trabajar con fórmulas y con funciones que tenemos dadas por fórmulas. Pero gráficamente e intuitivamente la idea es, ok, si una función a medida que vos le das números cada vez más grandes te devuelve algo cada vez más parecido a, por ejemplo, en este caso -1, bueno, entonces el límite con x yendo a más infinito de esa función es -1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que vos le das números cada vez más grandes y te vas a acercar tanto como quieras a -1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, Fíjense perfecto. que en este caso decimos, bueno, se va planchando y se acerca cada vez más a -1, pero nunca lo toca. En algunos casos podría pasar eso. No sé si acá hay algún ejemplo de eso. No. Pero imagínense que tengo el gráfico de una función que, por ejemplo, en vez de hacer esto que hacía, lo dibujo en rojo arriba, la función hacía esto. Subiendo y bajando alrededor de 1, pero cada vez más pegadito. A medida que yo le doy números cada vez más grandes, esto también me da un número cada vez más parecido a 1. A veces incluso me da 1, ¿no? Porque lo va cruzando. En el caso rojo, también el límite con x yendo a infinito de f de x es igual a 1. Es solo un ejemplo, ¿sí? Pero para sacarnos esa idea de que a las asíntotas no se las puede tocar, sí, se las puede tocar a las asíntotas. En algunos casos no va a pasar, como era el que estaba dibujado ahí, en otros va a pasar como en el rojo. En el rojo pasa y pasa de una manera súper extrema, porque no solo la toca, sino que la toca infinitas veces, porque esto está rebotando para arriba y para abajo alrededor del 1, del -1, perdón, esto es un -1, ¿sí? Entonces lo toca infinitas veces. A veces lo toca solo una, como por ejemplo en el caso C. Fíjense que en el C también tengo una asíntota horizontal, ahora definimos lo que es una asíntota horizontal, pero ya se imaginan. Y también la cruzo, ¿no? La función la cruzo una vez y después se acerca asintóticamente como en el caso anterior. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, con el mismo espíritu, la definición del límite con x yendo a menos infinito es exactamente lo mismo, pero ahora en vez de darle comer números cada vez más grandes a la función, le damos números cada vez más chicos. O sea, en módulo cada vez más grandes, pero negativos. Esta función, ¿se acerca a algo cuando x se acerca a menos infinito? A 3. A 3, ¿no? Pasa lo mismo, se acerca tanto como querramos, pareciera nunca tocarlo, pero se acerca tanto como querramos, entonces existe el límite y da 3. ¿Sí? Y jugando con eso uno puede hacer, por ejemplo, el caso B es muy fácil, ¿no? En el caso B, ¿cómo dan ambos límites? Da -2. Da -2, ambos. El caso C es un poco más interesante porque el límite con x yendo a infinito es fácil. ¿Cuánto da el límite con x yendo a infinito? A más infinito. 2. Da 2 de nuevo. Y de nuevo, como decíamos recién, fíjense que, por ejemplo, en este caso, nos llevamos puesta la asíntota. Es decir, la función en algún momento vale 2. ¿Sí? No es que está prohibido que valga 2 la función. Pero ahora cuando vamos a mirar el límite con x yendo a menos infinito, ¿qué le pasa a la función a medida que le damos números cada vez más negativos? ¿Qué me va respondiendo? Se va alejando más, cada vez más de 2. Me va dando números, sí, de 2 y de todo, ¿no? Me va dando números
O sea, yo tengo que suponer que este gráfico sigue indefinidamente, ¿no? Entonces me está dando números cada vez más negativos también. ¿Lo ven? Sí. Entonces, en ese caso también el límite existe, pero se vuelve un poco más conceptual y abstracto. Lo que vamos a decir en este caso es que el límite con x yendo a menos infinito de f de x es igual a menos infinito. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, le doy de comer números cada vez más negativos y la función también me responde números cada vez más negativos. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. En el caso de, ni lo escribo, cuando x va a menos infinito, ¿a qué nos acercamos? A 1. A 1. Y cuando me acerco a más infinito, ¿qué debería poner acá? Más infinito. ¿Más infinito? No, perdón, menos infinito. Menos, porque yo le doy números cada vez más grandes y positivos, pero la función me devuelve números cada vez más negativos. ¿Sí? Sí, sí. En el caso E, ambos límites dan igual, ¿no? ¿Cómo me da el límite con x yendo a más infinito de f de x y el límite con x yendo a menos infinito de f de x? Más infinito. Ambos más, ahora sí, ¿no? La función me da números cada vez más grandes. Entonces uno se detiene acá y dice, bueno, pareciera que los límites siempre me dan algo. Bueno, no, para eso está el inciso f. Porque, por ejemplo, vamos a mirar el inciso f. El dibujo, todavía no vimos trigonométricas, pero para los curiosos y las curiosas, esto podría ser tranquilamente el dibujo de la función seno, ¿sí? Seno de x. No importa, a mí me dan el gráfico, no me dan fórmulas. Ahora, mirando ese gráfico, suponiendo que esto se repite indefinidamente, ¿sí? Cuando yo a esta función le doy números cada vez más grandes. O sea, por ejemplo, si quiero calcular el límite con x yendo a más infinito de f de x, le doy números cada vez más grandes. ¿Se acerca a algo concreto? ¿A 0? Puede ser Se que acerca, es que, toca a un conjunto de i. exactamente, está siempre contenido en un conjunto, pero no se acerca a ninguno de esos valores, ¿no? O sea, yo no tengo derecho a decir se acerca a 0, porque con el mismo derecho podría decir, bueno, se acerca a 1 también, o se acerca a -1, o se acerca a cualquiera de los numeritos que están en el medio. O sea, pasa tantas veces por 0 como pasa por 0,5, o por 1, o por -1, o por 0,3, o por -0,7. Todo ven que visita a todos esos números infinitas veces a todos. No me estoy acercando a nada, a ningún valor particular. Como por ejemplo si era el caso del ejemplo rojo que dibujé ahí. En el ejemplo rojo también tenía una cosa repetitiva que iba subiendo y bajando, pero además se iba achicando y eventualmente solo estaba cerquita del cero. En este caso todos ven que no pasa eso. Sí, sí. Entonces, no me estoy acercando a ningún valor puntual, ni tampoco me estoy acercando a más infinito ni a menos infinito, porque está acotado, los valores siempre estoy entre -1 y 1. Entonces, en estos casos el límite no existe. No existe el límite con x yendo a más infinito y como se imaginan tampoco con x yendo a menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, para que exista el límite, básicamente los valores de la función se tienen que estar o divergiendo a más infinito o divergiendo a menos infinito, o acercándose a un valor numérico dado, pero solo a uno. Si estoy oscilando entre varios, no hay límite. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, hasta acá no hay cuentitas, es solo este ejercicio. La idea es entender conceptualmente la idea del límite. Bien. Entonces, veamos. Vamos a hacer algunos de los ejemplos del ejercicio 2. Sí, hagamos alguno de estos. ¿Alguien ya estuvo mirando estos ejercicios y tiene dudas puntuales con alguno? Si no, elijo cualquiera, pero si quieren elegir alguno en particular. ¿Será que podemos hacer el O o el P del 2? Son los únicos que me surgían dudas. Por ahí no son tan sencillos, si querés empezar con otro me parece Excelente, perfecto. dale, sí, son los dos últimos. Entonces hagamos alguno sencillito primero y luego vemos esos dos. Sí, perfecto. Bien.
Entonces, fíjense que ahora en el ejercicio 2 no me dan dibujitos, me dan fórmulas y tenemos que calcular los límites a mano. Entonces, por ejemplo, en el inciso A lo que me piden es calcular el límite con x yendo a más infinito de una función, me la dan explícitamente. Esa función es 4 por x al cuadrado. Si quisiéramos pensar en el gráfico, es fácil, ¿no? Es una cuadrática, sabemos cómo es más o menos el gráfico de eso. Pero más allá del gráfico, ¿qué pasa con esta expresión de acá a medida que le damos valores de x cada vez más grandes? Se van acercando, más a lo que tenemos que averiguar. Bueno, pero ¿a qué es eso? Más Digo, infinito. ¿qué me devuelve esta función si yo le doy de comer números cada vez más grandes? Infinito, más infinito. Me devuelve también números cada vez más grandes. De hecho, es fácil verlo porque digo, cualquier número que yo le dé, tipo, o sea, le doy 100, me devuelve 100 al cuadrado por 4, o sea, un número muchísimo más grande que 100. Y lo mismo con todo lo demás, que cada vez más grande, le doy 1.000.000, me da 1.000.000 al cuadrado, que es gigantesco, por 4, más gigantesco todavía. Entonces, a medida que yo le doy números cada vez más grandes, esto me devuelve números cada vez más grandes. Entonces, el límite con x yendo a más infinito de esta función es más infinito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, Sí, sí. después, fíjense que el B es parecido, el C tiene un mínimo detalle, o sea, ¿qué detalle tiene el C? Fíjense que el C, estoy viendo el límite con x yendo a más infinito de menos 2x a la quinta. X a la quinta se hace cada vez más grande, pero luego lo multiplico por menos 2. Entonces, ¿este límite qué me va a dar? Menos infinito. Menos infinito. O sea, la respuesta ahí lo único que tenemos que poner es eso, si va más infinito, menos infinito, o si no existe. Exactamente. Exactamente. Pasa que estos primeros son fáciles porque uno mirándolo ya lo descifra. Ahora cuando empecemos a avanzar, vamos a ver que vamos a tener que empezar a hacer lo que se llama álgebra de límites, que es, bueno, yo sé que esta cosa se va para allá, esta otra para allá, y tratar de calcular límites más complicados con eso. Por ahora son como muy sencillos y sí, o sea, son respuestas directas. Estos de acá nos van a servir para después calcular límites más complicados. Voy a borrar esto porque total estoy escribiendo las respuestas ahí arriba. Este de acá queda el B. También más infinito. Más infinito, ¿no? Y ahora fíjense este de acá. Estoy haciendo el límite con x yendo a más infinito de 2 dividido x al cubo. Entonces, a medida que x se hace cada vez más grande, ¿qué le pasa a x al cubo? Solo x al cubo. ¿Cómo se hace? Un número más grande. Cada vez más grande, pero yo estoy haciendo 2 dividido eso. Entonces, al final del día, lo que estoy haciendo con esta función, cuando tomo el límite, es hacer 2 dividido un número cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo tengo, no sé, un cacho de lo que sea, de budín que mide 2 metros y lo estoy partiendo en números cada vez más grandes. ¿Qué pasa si vos partís un budín en números cada vez más grandes? ¿Cuánto budín te va quedando en cada división? Se va acercando a 0. Cada vez menos budín, o sea, este límite da 0. Sí. ¿Todos ven eso? Sí, profe, claro. acá No entendí, me- nunca había entendido desde la secundaria por qué siempre eso daba 0. Así que bien. Perfecto. O sea, estamos haciendo un numerito, cualquiera 2 en este caso, dividido cosas cada vez más grandes. Entonces, el resultado de esa división es un número cada vez más parecido a 0. ¿Sí? Perdón, en el chat están preguntando. Pero si Perdón. X es negativo, ¿qué pasa? Bueno, es una buena pregunta. En este caso, no, x es positivo porque está yendo a más infinito, pero si alguien me preguntase qué pasa con el límite, con x yendo a menos infinito, de 2 dividido x al cubo, bueno, es muy parecido. Porque fíjate que si x es negativo, ¿qué pasa con x, solo con x al cubo?
cuando x tiende a menos infinito. ¿Esto a qué tiende? A menos infinito. ¿Todos están de acuerdo con eso? Julia, vos que preguntaste en el chat, ¿estás de acuerdo con eso que dijo Emilce? Que el muchacho verde tiende a menos infinito. Entonces fíjate que al final lo que tenés es 2 dividido un número que es cada vez más negativo, cada vez más grande y negativo. Pero por regla de los signos, eso es lo mismo que hacer 2 dividido el número y después cambiarle el signo, ¿no? Entonces, así como esto tendía a 0, esto también va a tender a 0. ¿Cuál es la diferencia conceptual gigantesca que hay entre estos dos casos? Es que cuando yo tomo el límite con x yendo a más infinito, en el proceso, esto me da un número cada vez más parecido a 0, pero que es positivo o negativo en este caso. Positivo. Entonces, a veces aclaramos esa diferencia, está bueno que lo hayan mencionado porque a veces la aclaramos, a veces no hace falta, pero en ciertos contextos es útil. ¿Cómo digo eso? Lo digo así. ¿Qué quiere decir esto? Este límite da 0, tiende a 0, pero se acerca a 0 desde los números mayores a 0. Y en este caso, este límite da 0, pero el cociente que me da un número positivo o negativo. 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 Entonces acá tiendo a 0, pero por izquierda. Na faculdade. ¿Cómo? Foda. Mas eu não vou saber te ajudar porque eu não lembro de nada. Oh, Deus. Uy, no te entendí, Julia, perdón. Se cortó un poco y... Pero está bien decir que el límite es 0 si nunca va a llegar a ser 0 completamente. Sí, es que esa es la definición, no es lo que pasaba en casi todos los ejemplos de acá. Ah, ok. Exactamente, por eso se llama límite, ¿no? Es como que en el límite se acerca a 0, tiende a 0. A veces usamos la palabra tiende a 0. Porque sí, esa es la idea. Se acerca asintóticamente a 0, entonces el límite es 0. ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo, ya que introdujimos esa notación recién, en este caso, revisamos algunos de estos casos. El ejemplo A, el primero que vimos, el límite con x yendo a menos infinito nos daba 3. Ahora yo les pregunto, ¿me acerco a 3 por los números más chicos que 3 o por los números más grandes que 3? Por los Y más los más grandes. chicos. Por los más chicos, ¿no? O sea, esta función me devuelve 2,99, 2,99999, así números que son un poquito más pequeños que 3. Entonces, si yo quiero incorporar la notación que acabamos de aprender, ¿qué tendría que decir acá? Que este límite es 3, con un menos acá arriba, ¿sí? Ojo, no confundir, por eso se pone ahí arriba, ¿no? Porque digo, si yo pongo acá el menos, estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que el límite es menos 3, lo cual es falso, el límite es 3, no menos 3. El menos ahí arriba lo que significa es que te estás acercando a 3, pero por los números que son más grandes, más chicos. En el caso de abajo, ¿qué tengo que ponerle al menos 1? ¿Qué le toca aclarar? ¿Un más o un menos? Más. Un más, porque me acerco al menos 1, pero por aquellos que son más grandes. ¿Sí? O sea, gráficamente la diferencia es si me acerco por abajo o por arriba. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, en ambos casos me acerco al menos 2 por los más grandes, ¿sí? Etcétera. Acá me acerco al 2 por los más grandes también. ¿Sí? En general esa aclaración no es muy, muy útil, pero en ciertos casos puede que no sea útil. Así que está bueno aprenderla. ¿Hasta acá hay dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, fíjense que hasta acá hemos aprendido algo que nos va a ser muy útil en el resto de los problemas, que son como los ladrillos mínimos en los cuales vamos a calcular límites, que es básicamente cuando tenemos alguna potencia de x, ¿sí? Por ejemplo, 4x al cuadrado, o 3x al cubo, o menos 2x a la quinta, cuando te vayas a más o menos infinito, esos límites te van a dar más o menos infinito. ¿Cómo sabes cuál? Bueno, usando regla de los signos y fijándote qué potencia tenés. ¿Sí? Por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el límite con x yendo a menos infinito? Este mismo de acá, de menos 2x a la quinta. O sea, es el mismo de acá, pero ahora voy a menos infinito en lugar de más. ¿Qué da este límite? ¿Cómo es x a la quinta si yo le doy números cada vez más negativos? Negativo. Es cada vez más negativo. O sea,
este muchacho solito, este solito tendería a menos infinito. Pero a estos resultados los estoy multiplicando por menos 2. Entonces el resultado de toda la cuenta, ¿qué me va a dar? Más infinito. Exactamente, ¿sí? Yo básicamente, cuando tengo potencia de x, me voy a ir a más o menos infinito. Dependiendo de, bueno, qué signo tenga delante y cuál sea la potencia que estoy elevando. Y la moraleja del D es que cuando yo tengo un numerito dividido en una potencia de x, ¿a qué me voy a acercar? A 0. A 0. ¿Sí? Entonces esas cosas ya las tenemos sabidas y nos van a ser muy útiles cuando calculemos límites más complicados dentro de un rato. Así que está bueno tenerlas en mente. ¿Sí? Pero si yo tengo solo una potencia de x o un número dividido en una potencia de x, la respuesta ya nos tiene que ser inmediata. O me voy a 0 o me voy a infinito. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con eso en mente, a ver qué otro problema más simpático podemos hacer. Voy a copiar todos y vamos a ir picoteando algunos. Hagamos, por ejemplo, este de acá. Bueno, lo que vamos a empezar a aplicar en esto es lo que se llama álgebra de límites, ¿sí? Básicamente, fíjense que yo ahí tengo el límite de algo que es una suma. O sea, mi función en este caso, si quieren pensar que estoy calculando el límite de una función, la función sería este choclo que tengo acá, esto sería f de x, ¿no? O sea, f de x sería menos 3 dividido x más 5. Y le estoy calculando el límite con x yendo a más infinito. Ahora, esa función es una suma. Entonces, lo que nos vamos a hacer, la pregunta que nos vamos a hacer a veces cuando nos crucemos con este tipo de cosas es, ok, fijémonos si podemos calcular los límites de cada muchacho por separado, y si somos capaces de hacer eso, capaz eso nos da un indicio de cuál es el límite de la suma en sí. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Esto de acá es un 5. ¿Depende de x el 5? No. No, entonces básicamente el 5 va a ser un 5 siempre. Dicho sea de otra forma, si yo tengo el límite, o sea, tengo una función, por poner un ejemplo, tengo una función g de x igual a 5. Y le pregunto, ¿cuál es el límite con x yendo a más infinito de g de x? 5. 5. Esta función es una función constante. De hecho, si pensamos en el gráfico, y acá está 5, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto funciones como esta. Es una función lineal sin pendiente, vale siempre 5. Entonces, ¿qué me devuelve si yo le doy números cada vez más grandes? Siempre 5. El límite es 5. ¿Sí? Y ahora fíjense el otro ingrediente que tenemos. Lo voy a marcar en naranja. Bueno, tengo un menos 3 dividido de x. Si miro solo el 3 dividido de x, ¿eso a qué se acerca cuando x se acerca a más infinito? A 0. A 0. Si me quiero poner más preciso, todo el choclo naranja, como tiene un menos adelante, ¿a qué se va a acercar? ¿A ceros positivos o a ceros negativos? O sea, ¿se va a acercar por abajo o por arriba al cero? Negativos por abajo. Por abajo, ¿no? Entonces, esto es así. Y fíjense que yo ahí logré calcular el límite de los dos ingredientes por separado. Tengo el límite de una suma, pero yo ya me di cuenta que el coso naranja por sí solo tiende a 0 y el coso verde por sí solo tiende a 5. Entonces ahí lo que voy a aplicar es álgebra de límites. Digo, el límite de la suma es la suma de los límites. Ahora escribo esa propiedad abajo igual. Pero ¿cuánto esperan que dé este límite? 5. Todo el límite. ¿No es 5? Es 5, exactamente. Ah, bien. No, porque alguien dijo 5 y no dijiste nada, entonces me preocupé. Ah, yo no lo escuché, perdón, Tenía cinco. no dije nada porque no escuché, no había escuchado nada. ¿Estamos de acuerdo que 5? Perdona a la persona que dijo 5, simplemente no me salió el sonido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí.
Si me quiero poner más preciso, ¿qué me voy a acercar? ¿A 5 por los de abajo del 5 o por los de arriba? Por los de abajo, mirando Por los de el... abajo, ¿no? Porque esto básicamente es como que tengo un 5 y siempre le estoy restando un poquitito cuando estoy tomando el límite. Porque el coso naranja es parecido a 0, pero negativo. Entonces esto me va a dar 4 y monedas, siempre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Entonces básicamente lo que hicimos ahí fue aplicar por primera vez álgebra de límites. Bien. Teníamos el límite de algo tenía la pinta una función más otra, f de x más g de x, f sería la naranja, g la verde, y lo que dijimos es que esto es el límite de f de x más el límite ¿sí? Desde luego, para que podamos hacer esto fue importante que ambos límites existan. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Claro, sí. Y otra cosa importante, que ahora nos vamos a cruzar por ahí con ejemplos así, pero otra cosa importante es que ambos límites existan y me den numeritos. Porque si, por ejemplo, el naranja me daba infinito y el verde me daba menos infinito, ojo con eso. Ahora ya vamos a empezar a ver ese tipo de cosas, ¿sí? Eso se llaman indeterminaciones. Pero en principio uno no puede operar con los infinitos como si fueran números, ¿sí? Entonces, si ambos existen y son finitos, ¿qué significa que son finitos? Que son números, como en este caso, 0 y 5. ¿Sí? Acá escribo esa propiedad para una suma, pero también se imaginan que vale para resta, vale para divisiones, vale para multiplicaciones, para lo que sea. Siempre y cuando los límites existan y sean finitos, ¿sí? Bien, entonces, con eso en mente, empecemos a ver algún otro ejemplo un poco más divertido, como este de acá. Este de acá nos va a ilustrar por qué lo del álgebra de límites a veces puede ser un poco menos amigable que lo que parecía. Fíjense que en el h lo que tengo es el límite con x yendo a más infinito de menos 7x a la cuarta más 9x al cuadrado más 100. ¿Sí? Entonces, si yo vengo así, tan cancherito como recién, a hacer lo mismo que intentamos hacer, digo, lo separo en 3. Vamos a separarlo en un muchacho verde, un muchacho naranja y un muchacho rojo. ¿Cuál es el límite del muchacho verde por sí solo, cuando x se va a más infinito? Menos infinito, Menos infinito. ¿Cuál es el límite del muchacho naranja? más infinito, Más infinito. ¿Cuál es el límite del muchacho rojo? 100. 100, porque es una constante, es parecido al ejemplo de recién. Entonces yo ahora puedo venir y decir así muy tranquilamente que esto es, pregunto, esto es una pregunta, menos infinito, más 100. Y en caso de que así sea, ¿cuál es el resultado de esta operación? 100. Claro, uno se tira de cabeza a decir, y tengo menos infinito, más infinito, esto de acá me da 0, ¿no? O sea que esto es 100. Eso es lo que uno diría así, operando sin hacerse demasiadas preguntas, ¿no? Bueno, la respuesta es no, un no rotundo. ¿Sí? ¿Por qué un no rotundo? ¿Por qué no puedo usar álgebra de límites tan alegremente? Porque pasó lo que pasó recién, de que ambos límites existían. Sí, acá existen todos, pero además son finitos. No. No, entonces no pasaba una de las dos cosas que decíamos que era fundamental que pase, y ahora vamos a ver por qué es fundamental. Porque si no parece alquimia, ¿no? ¿Por qué en esos casos podés y en los otros no? Ahora vamos a ver por qué en este caso no se puede. ¿Dónde está el gran problema de este argumento? O sea, ¿qué es lo que estuvo súper mal? Esto de acá.
Esto no sé cuánto vale. La parte que estuvo mal es decir, tengo infinito menos infinito, eso es 0. ¿Sí? Esto de acá es una indeterminación. Hay varios tipos de indeterminaciones, tienen nombres. Esta tiene el nombre infinito menos infinito. ¿Sí? Es solo un nombre esto, por eso lo pongo entre comillas. Es una indeterminación de ese tipo. ¿Qué significa? Estás en un límite en los cuales algo se hace cada vez más grande y positivo y le estás restando otra cosa que se hace cada vez más grande y positivo. Entonces tengo infinito menos infinito y se llama una indeterminación de ese tipo. Hola Adriana, ¿cómo va? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Bueno, Solo le sí, puse nombre a la indeterminación. Bien. Buenísimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo la resolvemos? O sea, cada vez que nos crucemos con una indeterminación hay que resolverla, ¿sí? Porque así como está, no puedo aplicar álgebra de límites y decir que este límite da 100. De hecho, ahora vamos enseguida a ver que este límite no da 100. Entonces, vuelvo sobre mis pasos. Nuestro objetivo es calcular este límite de acá. Entonces, si no podemos resolver los tres límites por separado y usar álgebra de límites, ¿qué podemos hacer? Y les hago una pregunta, para ver si estamos ganando algo de intuición con todo esto. ¿A alguien se le ocurre una manera de, con lo que tenemos a mano, ya sea una calculadora o lo que sea, tratar de convencernos de si es tan cierto esto que les estoy diciendo rotundamente de que este límite no da 100? O sea, ¿qué harían ustedes? Imagínense que no saben nada de operatoria de límites, de indeterminaciones, de todas estas cosas que estamos aprendiendo. Y quieren ver si este límite es o no es 100, de alguna manera más o menos razonable. ¿Qué harían? Y si le pongo un número alto, como el primer término tiene una potencia más alta, tiende a menos infinito. Exacto, perfecto, ya diste una respuesta incluso más precisa de lo que esperaba, pero lo primero que dijiste me encantó es, le damos números grandes a esto y fijamos si se empieza a acercar a algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior que acabamos de resolver, el E, si yo a esto le doy cada vez números más grandes, ¿qué es lo que me va a pasar? Si yo voy a la calculadora y hago menos 3 dividido 700 millones más 5, ¿qué me da eso? Cada vez más cerca de 5. Me va a dar 4,99999, que efectivamente es lo que estamos diciendo, es algo que se acerca a 5 por debajo, ¿sí? Entonces uno tiene una herramienta manual y artesanal de más o menos chequear qué es lo que debería dar un límite. Desde luego que eso no es una justificación de nada, pero está bueno saberlo como para chequear si lo que uno está haciendo tiene sentido o no. Entonces, como dice Milce, ¿vos querés tener alguna idea de qué da este límite? Bueno, anda a la calculadora, agarrá esta función. ¿Tu función quién es? Es menos 7. Esto que voy a marcar en rosa, esto es lo que sería f de x, y la voy a evaluar en números cada vez más grandes. Por ejemplo, voy a la calculadora y hago menos 7 por 100.000 a la cuarta, más 9 por 100.000 al cuadrado, más 100. Y me fijo qué me da eso. ¿Alguien lo hizo? Con el número que quieran, algún número grande. Si no tenemos calculadora a mano, no importa. Emil se tiró una pista muy buena, que es, bueno, el primer término está elevado a la cuarta y el otro está elevado al cuadrado. Entonces es de esperar que quién sea mucho más grande cuando vaya a hacer esas cuentitas. el primero. El primero. Entonces es de esperar que cuando yo vaya a la calculadora o a donde sea a meter numeritos, el muchacho verde va a ser muchísimo, en módulo estoy hablando, olvidémonos del signo por un segundo. El verde en módulo, en valor absoluto, va a ser muchísimo más grande que el naranja. ¿Sí? Entonces, cuando haga esta resta, es de esperar que esto me dé algo parecido a qué cosa, o cada vez más qué cosa. Negativo. Negativo. Entonces, la intuición, es la intuición de Milce, lo que voy a poner acá, después si nos equivocamos le echamos la culpa a Milce, es que el límite
con x yendo a menos infinito de f de x debería ser menos infinito, ¿no? Eso es lo que estamos intuyendo entre todos y todas. ¿Sí? Ahora veamos cómo hacemos la cuenta. Pero efectivamente nuestra intuición no es que va a dar 100 esto. Entonces ya vemos que al menos esto que hicimos acá no se condice con lo que intuimos. Bien. Entonces, ¿qué truquito podemos aprovechar para efectivamente ver qué pasa lo que Emil se sugiere que va a pasar? Bueno, es un truquito que vamos a usar muy seguido en este tipo de límites y es el siguiente. Fíjense que lo que Emil se está intuyendo básicamente es que acá, ¿quién es la potencia que domina en esta expresión? Cuando me voy a números cada vez más grandes. ¿Cuál es la potencia dominante? X a la 4. X a la 4. Entonces lo que vamos a hacer es sacar de factor común esa potencia, ¿sí? Ahora van a ver por qué eso es útil. Pero si yo saco de factor común esa potencia, lo único que estoy haciendo es reescribir f de x. Fíjense que volví a poner el límite porque voy a calcular el límite de la misma cosa, solo que reescrita de otra manera. Si yo saco de factor común x a la cuarta, ¿qué me queda dentro del paréntesis? Menos 7 Menos 7. más, Acá tengo más qué. más 9 sobre x al cuadrado. Exacto, yo acá tendría que poner x al cuadrado dividido x a la cuarta, o sea, me queda 9 dividido x al cuadrado, ¿todos ven eso? Porque saqué de factor común x a la cuarta. Más 100 dividido ¿qué cosa? X a la cuarta. ¿Todos están de acuerdo con esto? Este paso es importantísimo. Es uno de los truquitos que más vamos a hacer para resolver indeterminaciones. Más o menos, no terminé de seguirlo. Como Ok. Lo que dije es, f de x es esto de acá. Olvídate si se llama f de x o cómo se llama. Yo quiero calcular el límite de esta nubecita. Así como está escrito, no podemos decir nada demasiado concreto porque tenemos una indeterminación, como habíamos dicho. Si yo calculo los límites de cada sumando por separado, uno me da infinito positivo, el otro negativo, me queda una resta de infinitos y andás a ver qué da eso, porque no son números, los puedo restar. Entonces, nuestro objetivo es llevar esto a algo que no tenga forma de indeterminación. Entonces, con la intuición de Milce de que la potencia de la cuarta domina, voy a sacar esa potencia fuera del factor común. ¿Sí? Porque si efectivamente esa potencia es la que domina, cuando yo la saque de factor común, dentro del paréntesis deberían quedar cositas por ahí un poco más manejables. Porque el comportamiento dominante de esta función es el que viene dado por x a la cuarta. ¿Sí? Es solo intuición. Si esa intuición te pierde un poco, olvídate y vamos a hacer un pequeño truco, una forma de reescribir esto. O sea, nada me impide hacerlo. Si no funciona, no funciona y probamos por otro lado. ¿Estás de acuerdo que nada me impide agarrar esta nube y sacarle de factor común x a la cuarta? Lo puedo hacer, siempre y cuando adentro del paréntesis escriba lo que tenga que escribir para que la cosa quede bien. Entonces, ¿estás de acuerdo que esa nube de ahí es igual a esta nube de aquí? sí. Dicho de otra forma, si yo hago la distributiva acá, me queda x a la cuarta por menos 7. O sea, x a la cuarta por menos 7 me da este primer término. Después hago x a la cuarta por 9 dividido x al cuadrado, ¿eso qué me da? El segundo término. Me da el segundo término. Y después hago x a la cuarta por 100 dividido x a la cuarta, se me cancelan los x a la cuarta y me queda el tercer término. O sea, ¿estás de acuerdo que lo que tengo escrito a la derecha es lo mismo que lo que tengo escrito a la izquierda, solo que de otra forma? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjense que ahora lo que tengo, en vez de tener una suma de cosas, tengo un producto de alguna manera. Tengo el producto de x a la cuarta y este paréntesis. Entonces, fijémonos si somos capaces de resolver el límite del paréntesis. Ahora miro, fijo el paréntesis. ¿Sí? El primer término es un menos 7. Cuando x tiende a más infinito, ¿le pasa algo al menos 7? No.
Entonces esto tiende a menos 7. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque es una constante. ¿Sí? Y fíjense que los otros dos términos son términos que ya logramos entender hace un ratito. Si yo tengo 9 dividido x al cuadrado y x tiende a infinito, ¿qué le pasa a eso? ¿A qué tiende? A 0. A 0. ¿Todos de acuerdo? Y 100 dividido x a la cuarta, ¿a qué tiende? A 0 también. Entonces fíjense que adentro del paréntesis, al menos adentro del paréntesis, que es lo que marqué en azul, chau indeterminaciones, porque me quedo algo que se acerca a menos 7, de hecho es menos 7 siempre, más algo que se acerca a 0, más algo que se acerca a 0. Entonces, todo el engendrito azul, ¿a qué se acerca? A menos 7. A menos 7. Y fíjense que eso me simplifica un montón la vida, porque entonces lo que tengo es el límite de x a la cuarta por un engendro que se acerca a menos 7. Entonces, el engendro azul ya lo logré aislar y me di cuenta a qué se acerca. Y ahora agarro a este engendro, que lo voy a dibujar en, a ver qué color tengo, fucsia. Esto es fucsia, no sé qué, rosa, qué sé yo, turquesa. No, turquesa seguro que no. Este engendro, ¿a qué se acerca? A infinito. A más infinito, ¿no? Sí. Entonces fíjense que la indeterminación un poco se fue, porque básicamente cuando x toma valores cada vez más grandes, ¿a qué se parece esta función? Bueno, es el producto entre menos 7 y algo que se hace cada vez más grande y positivo. Entonces, ¿qué me da este límite? Menos infinito. Menos infinito, que era lo que habíamos intuido, lo que había intuido Emilce hace un rato. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hicimos en este paso fue resolvemos la indeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Es reescribir el límite de cierta manera que esa cosa que no tiene un significado definido, como lo es infinito menos infinito, de golpe lo adquiera. Fíjense que al reescribirlo de esta manera, no tengo más indeterminación infinito menos infinito. Me queda algo que tiende a menos 7, eso es súper concreto, multiplicado por algo cada vez más grande, ahí no hay indeterminación. Ya sé que eso me tiene que dar menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno se encuentra con una indeterminación, o sea, la gracia de los problemas del límite básicamente es esa. Va a haber indeterminaciones y va a haber que esquivarlas de alguna manera. ¿Sí? Acá lo que aprendimos es cómo esquivar una indeterminación infinito menos infinito. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos polinomios, básicamente, fíjense que la nube negra no era otra cosa que un polinomio, y queremos calcular el límite con x yendo a más o menos infinito, puede ser una linda estrategia sacar de factor común la potencia más grande, de manera que lo que va a quedar el factor restante, que en este caso marcamos en azul, se va a acercar a algún numerito, y eso va a simplificar mucho la vida. ¿Sí? En algunos casos hay cosas que parecen indeterminaciones, pero no lo son. Por ejemplo, si yo en vez de tener este problema, tenía este problema, o sea, 7 a la cuarta más 9, todo sumando, ¿había indeterminación ahí? No. No, porque tenía infinito más infinito. Bueno, recontra infinito. Ahí no me toca hacer ninguna pregunta filosófica de si se cancela o no se cancela. Tengo algo cada vez más grande y le sumo algo cada vez más grande, bueno, me da algo recontra cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. La diferencia de infinitos es una indeterminación, pero si yo los tengo ambos sumando o ambos restando, está todo bien. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, bien, antes de hacer el recreo me gustaría ver un tipo de indeterminación más y por ahí podemos ver alguno de los dos que había pedido Inés, después pueden ver el otro. Acá hay... Veamos, por ejemplo, bueno, el I es parecido al que acabamos de hacer. La idea es la misma, ¿sí? Después lo pueden hacer ustedes para practicar. Pero la idea es la misma. Fíjense que van a tener algo que se va a infinito, después le restan algo que se va a infinito, va a haber una indeterminación ahí. Veamos, por ejemplo, el J.
El J dice menos 2x a la quinta. Bueno, invento. Así no hacemos el J, invento yo uno cualquiera. 3x a la quinta menos 7x más 8 sobre... De golpe se ve medio terrorífico esto, ¿no? Vamos a escribir así, mejor, más simpático. Pero ahí como separás. ¿Qué haces? Perfecto, porque ahora tengo sumas, pero además hay una división, es todo un caos. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo. ¿Sí? Quiero hacer este límite de acá. Entonces, tratemos de empezar a aislar las cosas para ver si hay algo sobre lo cual tengamos algún conocimiento o algún control. Miremos solo el numerador. Si miro solo el numerador, ¿alguien me sabe? ¿Hay una indeterminación ahí? ¿No hay? ¿Alguien sabe a qué tiende esto? A Ah, más más infinito. A más infinito, ¿no? No hay demasiada discusión. O sea, el primer término se va a más infinito, el segundo también, le sumo 8. ¿Todos ven? Esto se va a recontra infinito. Es algo parecido a lo que hubiese pasado acá si en vez de tener un menos tenía un más. Con potencias todas sumadas y positivas, no pasa nada. ¿De acuerdo? Sí. Y lo mismo, ahora vengo a ver el denominador y tampoco hay demasiada historia. ¿A qué se va el denominador? También a más infinito. A más infinito. Entonces ahí uno prende la alarma y es, tengo algo que se va a infinito, divido algo que se va a infinito. ¿Qué da eso? Si volvemos a tener una actitud apresurada como la tuvimos acá, dijimos, infinito menos infinito son la misma cosa, la resto me da 0. Si volviésemos a cometer el mismo error, ¿qué tendríamos que decir? ¿Que esto da cuánto? 1. 1. Bueno, ahora vamos a ver que no da 1, al menos no siempre. A veces podría dar 1, a veces no. Por eso es una indeterminación, ¿no? Porque dependiendo del caso puede dar distintas cosas. Si siempre diese lo mismo, no sería una indeterminación, estaría determinado y sería siempre el mismo resultado. Entonces, esto es otra indeterminación, que como se imaginan también tiene nombre, y se llama infinito sobre infinito. ¿Sí? Ahora enseguida nos vamos a convencer de que esto no da 1. Entonces, ¿a alguien se le ocurre de qué manera podemos resolver la indeterminación? Hacemos 2 factores comunes. Bueno, ya que eso nos vino también recién, podemos volver a probar a ver qué pasa. Eso al menos nos va a simplificar la vida arriba y nos va a simplificar la vida abajo. Veamos si nos sirve para algo. Entonces, lo que voy a hacer es reescribir este engendro de acá, pero de alguna manera que por ahí me resulta conveniente. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a sacar de factor común arriba? X a la quinta. X a la quinta, que es la potencia dominante. Saco X a la quinta factor común y ¿qué me queda en el paréntesis? ¿Qué me queda? 3 más 7 sobre 4. 7 sobre X a la cuarta. Sobre X a la cuarta, perdón. Más. Más 8 sobre X a la quinta. ¿Todos de acuerdo? Estoy haciendo lo mismo que hicimos antes, ahora solo para el numerador. Y repito la misma historia para el denominador. ¿Qué voy a sacar de factor común en el denominador? El X a la séptima. X a la séptima. ¿Qué me queda en el paréntesis? Bueno, voy a tener un 2 más 5 por X a la cuarta dividido X a la séptima. O sea, me queda 5 dividido X a la cuánto. 3. Al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, como es de esperar, igual que como pasó en el caso anterior, los paréntesis van a ser fáciles de manejar. ¿Por qué?
¿Qué le pasa, por ejemplo, al paréntesis que me quedó arriba? Cuando x tiende a infinito, esto es un 3 y los otros dos muchachos, ¿a qué se acercan? A 0. A 0, porque tengo numeritos dividido potencia de x y eso ya sabemos que se va a 0. Entonces todo este nube se acerca a 3. Y de la misma manera, la nubecita de abajo, el paréntesis de abajo, que lo marco con una nube verde, ¿a qué se va a acercar? A 2. A 2. Con las x acá, ¿puedo hacer algo? Sí, porque tengo x a la quinta dividido x a la séptima. Eso se me simplifica, ¿no? ¿Qué me queda? 1 sobre x al cuadrado. Exacto, esto es un 1 sobre... Vamos a escribir con más cuidado. Acá se me va esto. Me queda 1 sobre x al cuadrado. Cuando simplifico. Sí, sí, sí. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tengo es que esta función, cuando x tiende a infinito, se acerca a 1 multiplicado por algo que se acerca a 3, dividido x al cuadrado multiplicado por algo que se acerca a 2. ¿Qué es lo único que va cambiando? Bueno, todo va cambiando, ¿no? O sea, el naranja y el verde van cambiando, pero acercándose a 3 y a 2 respectivamente. ¿Y qué le pasa al x al cuadrado que tengo en el denominador? Se hace cada vez más ¿qué? Más grande. Entonces, en resumidas cuentas, tengo algo parecido a 3 dividido algo parecido a 2 por algo cada vez más grande. ¿A qué tiende esto? A más infinito. Ojo, está dividiendo el chabón cada vez más grande, ¿no? No, lo de abajo digo. Lo de Ah, lo de abajo. abajo, perfecto. ¿Y el todo a qué tiende? Sí, A 0. a 0. ¿Estamos de acuerdo? Me perdí un poco, no sé si podemos rebobinar un... Sí, claro. Hasta la parte de que el chabón verde y el naranja tienden a 3 y a 2, ¿estábamos? Sí, sí. Luego lo que hice, teníamos x a la quinta y x a la séptima. Puedo cancelar las 5x de abajo con las 5x de arriba con 5 de abajo y me termina quedando simplemente un 1 sobre x al cuadrado abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que tengo es el límite de 1 por esto naranja de acá, que ya sabemos que se acerca a 3, dividido x al cuadrado por esto verde de acá, que se acerca a 2. Como x es cada vez más grande, x al cuadrado es cada vez más grande, entonces lo que voy a tener es en el numerador un numerito cada vez más parecido a 3 y en el denominador un numerito cada vez más grande. Entonces, eso se acerca a 0. Porque cuando le doy valores cada vez más grandes de x, básicamente estoy haciendo algo cada vez más parecido a 3 dividido algo cada vez más gigantesco. O sea, sí. No, pará, de vuelta. Te quedaría, ¿por qué se acerca a 0? Porque lo estás dividiendo. Claro, o sea, es muy parecido a cuando teníamos, si yo tenía esto, por ejemplo, el límite de 3 dividido x al cuadrado, con x yendo a infinito, que es uno de los primeros ejemplos que hicimos. ¿Esto cuánto nos daba? Esto daba 0. 0, ¿no? Porque tengo un numerito finito, finito en el sentido de que finito, que no diverge, dividido algo cada vez más grande, ¿sí? Era como el ejemplo de tengo un budín y lo voy partiendo cada vez en más pedazos, ¿sí? Bueno, acá tengo algo muy similar, solo que no tengo un número fijo arriba, tengo algo que se va aproximando a 3, pero bueno, no importa, a medida que x es cada vez más grande, lo de arriba es cada vez más parecido a 3, y lo voy a estar dividiendo por un número cada vez más grande, eso me va a dar cada vez más chico. ¿De acuerdo? Sí, ahí entendí. Perfecto. Entonces, fíjense que para resolver la indeterminación de este tipo, hicimos lo mismo que antes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es una indeterminación? Digo, si yo siempre que me encuentre con algo así me da 0, entonces no sería una indeterminación, ¿no? Porque siempre me da 0. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con este otro ejemplo? Hago rápido 2 ejemplos y hacemos el cortecito y le paso a Adrián. Imagínense que tienen algo muy parecido a lo de recién, pero tengo 3x a la quinta más 2 sobre 7x a la quinta menos 1. Es una situación muy parecida a la de recién, ¿no? ¿Todos de acuerdo que lo de arriba se va a infinito, lo de abajo también se va a infinito? O sea, esto también es una indeterminación infinito sobre infinito. Sí. ¿Qué hacemos para resolverla? Bueno, lo mismo que hicimos recién, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué saco de factor común arriba y abajo? X a la quinta. Arriba me queda x a la quinta por 3 más 2 dividido x a la quinta. ¿Están de acuerdo?
Ahí ya, ojo, te das cuenta que es 3/7. Bueno, pero pará, vamos, sí, vos te diste cuenta, el resto no sé si se dieron tan cuenta. Entonces vamos de a poco. ¿Qué hago abajo? X a la quinta Saco por factor común x a la quinta y me queda 7. 7 menos 1 menos sobre X a la 1. Ajá. Perfecto. Misma historia de antes. Este chabón de acá, ¿a qué se va a acercar cuando x se vaya a más infinito? El naranja. A 3, ¿no? Sí, a 3. Y el chabón verde, ¿a qué se acerca? A 7. A 7. A 7. Pero ¿qué pasa ahora con las potencias de x que me quedaron afuera? ¿La simplificás? Son iguales, así que se me van ambas. Me queda un 1 sobre 1 si quieren. Entonces este límite queda algo que se acerca a 3 dividido algo que se acerca a 7. O sea, ahora puedo aplicar la álgebra de límites, básicamente. Álgebra de límites, esto es 3/7. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia conceptual hubo, sí, qué diferencia fuerte hubo entre los dos ejemplos? Que en el anterior la potencia abajo era mayor que la potencia arriba. Entonces, cuando hacía toda esta triquiñuela, no se me cancelaban todas las potencias, sino que me quedaba alguna potencia de x abajo que hacía que esto se vaya a 0. En este caso las potencias eran iguales, entonces todas las x se me van y esto tiende al cociente este 3/7. ¿Qué otro caso podría tener? ¿Cuál es el caso que me faltaría ver? Que el numerador tenga una potencia más grande que el denominador. Exacto. Entonces, por ejemplo, si tenía límite con x yendo a más infinito de x a la séptima menos 2 sobre 3x a la cuarta más 1, ¿qué hago? Bueno, hago lo mismo de siempre. Eso, de nuevo, tengo una indeterminación infinito sobre infinito, ¿no? Entonces saco factor común arriba de x a la séptima, me queda 1 menos 2 sobre x a la séptima, y abajo, ¿qué me queda? X a la cuarta por 3 más 1 sobre x a la cuarta. Díganme ustedes, ¿a qué se acerca el muchacho naranja y a qué se acerca el muchacho verde? El naranja 1 y el verde a 3. Excelente. ¿Y ahora qué pasa con x afuera? Bueno, se me cancelan las 4x que tengo abajo. Y Con arriba 4 queda x sobre 3. me queda x al cubo arriba, Al ¿no? cubo. Entonces, es una situación similar a la de antes, solo que ahora tengo algo que se acerca a 1 por x al cubo dividido 3. Entonces, todo esto, ¿a qué se va a ir? ¿A qué se va a acercar este límite? ¿Qué me va a dar este límite? Más Infinito sobre 3. Así O que sea, infinito. Infinito, exactamente. Me da algo cada vez más grande, infinito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, desde luego que es una indeterminación. De hecho, acabamos de hacer 3 ejemplos en los que nos quedaba infinito sobre infinito y en los 3 nos dio cosas distintas. Entonces, claramente no hay una regla que me diga te va a dar esto. ¿Sí? Ya ustedes se imaginan, ¿no? Cuando tengo un polinomio de un grado mayor arriba que abajo, se va a ir a infinito. Si es al revés, va a 0. Y si no, tendré que hacer la cuentita y ver qué da. Pero mi sugerencia es no memoricen esto como una regla. Cada vez que se encuentran con una indeterminación, la resuelven con las herramientas que tenemos. ¿Sí? ¿Hasta acá hay dudas? Yo tenía una pregunta. En el caso del límite de 3 sobre x al cubo, que es igual a 0, ¿ahí sería 0 positivo o negativo? Si x se tiende a más infinito, va a ser positivo. Y si x tiende a menos infinito, va a ser negativo. Ok. O sea, depende de los signos del cociente, ¿no? Hacer regla de los signos y te fijas. O sea, depende del número que ponga. De los signos, no del número. Digo, si vos tenés el límite con x yendo a menos infinito de 3 dividido x al cubo,
primero, en valor absoluto, esto es 3 dividido un número cada vez más grande. Entonces esto va a ir a 0, seguro va a dar 0. Sí. Ahora, te preocupa el signo, 3 es siempre positivo y abajo tengo algo que si x va a menos infinito y estoy elevado a una potencia impar, ¿cómo es lo de abajo? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué? No entendí. Eso de que va a menos infinito. Por eso, digo, estás evaluando en valores de x negativos, ¿no? Negativos cada vez más grande, cada vez más negativos. Ah, ok. Entonces x al cubo es positivo o negativo. 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 Entonces tengo algo positivo dividido algo negativo, regla de los signos, eso me da negativo. Ya sabía que el Sí. módulo se acercaba a 0, pero si me interesaba el signo, en este caso es negativo. Si yo hubiese acá tenido, en vez de tener cubo, tenía una potencia par, por ejemplo, a la sexta, no importa a dónde me vaya, el signo siempre va a ser positivo porque es una potencia par, y ahí me iba a dar positivo el 0. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, nada, yo en breve me tengo que ir a otro curso, así que Adriana, estás por ahí. Por ahí, no sé si quieren hacer un descansito o seguir derecho. Yo ahora guardo esto y lo subo. Lo que sí. Vos me han preguntado. O bueno, contame qué pasó. Yo llegué con esto de las indeterminaciones. Sí, estuvimos viendo algunos ejemplos de indeterminaciones. Ya vi infinito menos infinito, sacar factor común, infinito sobre infinito. ¿No quedó nada Y- en el tintero? ¿No habían preguntado algo que derivó en esto? O... Sí, o sea, en realidad no. Inés quería hacer estos dos ejemplos, el O y el P, Sí, pero como algunos todavía estábamos medio flojos en límites y empezamos a ver algunos ejemplos sencillos, ahora si bueno, querés puedes contar el O y el P. esa era la pregunta. ¿Por Sí. dónde va? Tal cual. Sí, sí, sí. Está bien. Perfecto. Bueno, nada. ¿Quieren hacer un descansito? Me parece bien. Dale. ¿Qué seguimos? ¿A las 16 está bien? ¿10? No, ahora son y 47, ¿está bien? ¿A las 16? Sí, perfecto. Dale. Bien. Bueno, yo me despido que me conecto al otro curso. Bien. Chau, Adriana. Chao, gracias. Gracias, Nacho. Después Luego, hablamos. profe, No, gracias. por favor. Che, me quedé como que estoy mirando, no puedo parar de mirar a Alejo, que tiene ahí un fondo animado que se mueve. Ah, ni me había dado cuenta. ¿Sí? ¿Me lo viste? No, a ver. Un lápiz tiene, que se mueve. Unas Ah, cosas. ahí lo vi, sí. Bueno. Pará, te tengo que pasar porque yo entré desde tu cuenta. No, ¿Tengo yo que hacer fui algo? de mi cuenta, ¿no? Ya está. Ah, ok, listo. Entonces me desconecté yo. Bueno, listo. Nos vemos. Yo supongo que puedo hacer todo acá. Dale, yo me quedo por acá, pero arranco, si quieren, en punto. A las 16. Así descansan, calientan el agua, van al baño, estiran las patas, esas cosas.